Buenos días, mi nombre es Leonardo Pinzón Gamba, estudiante de Administración de Empresas de la UNAD. A continuación, quiero presentar para ustedes uno de los problemas más importantes que afectan en la actualidad a nuestras generaciones y es la discriminación. El incremento de la pobreza y la exclusión social en el mundo constituye un fenómeno persistente, además de expansivo. De hecho, las relaciones entre pobreza, exclusión social y discriminación étnico-racial son estrechas. Su estudio se justifica no solo por la relevancia social, ética y humana del tema, sino también por la necesidad de avanzar en el orden práctico con propuestas orientadas al logro de mayores niveles de integración social y bienestar humano. La discriminación cuenta con las siguientes causas. Circunstancias socioeconómicas. Las circunstancias de tipo social y económico pueden ser determinantes para el surgimiento de conductas discriminatorias, ya que una mala situación socioeconómica establece un ambiente más propicio a la discriminación. Ideología. Una causa frecuente de discriminación es la ideología, ya que existen corrientes de pensamiento que validan la segregación y el trato de inferioridad a determinados grupos humanos. Una ideología constituye un conjunto de creencias que contienen sus propias teorías, emblema, música, etc. Miedo. En el caso de que un grupo poderoso de personas practique la discriminación con asiduidad, cabe la posibilidad de que alguno de sus miembros esté disconforme con determinadas prácticas, pero no se atreva a expresarlo por miedo a las consecuencias. Personalidad dócil e imitativa. Hay personas que no son críticas con su entorno, no cuestionan la realidad que les rodea, actúan del mismo modo que sus allegados, comportándose de forma imitativa y según la costumbre. Lucha de intereses. Frecuentemente los grupos humanos se encuentran con un serio problema. Hay más personas en el grupo que bienes o alimentos. Al plantearse un conflicto de intereses, hay personas que no saben resolver el conflicto y actúan de forma violenta. Dos de los tipos de discriminación más extendidos son el racismo, cuando esta conducta se dirige hacia un grupo racial y quien la lleva a cabo se llama racista, y el sexismo, cuando se basa en el sexo y se denomina a quien la ejerce sexista. Por lo general son los estereotipos y los prejuicios los que conducen a la discriminación. Factores motivacionales. Desde este enfoque, la discriminación es el resultado de tensiones, emociones, miedos y necesidades del sujeto. Este comportamiento sirve para reducir estados emocionales negativos o satisfacer necesidades básicas. Dentro de los factores motivacionales podemos distinguir para la persona víctima o objeto de la discriminación. En primer lugar, los miembros que pertenecen a una minoría sobre lo que se ejerce la discriminación están objetivamente peor de lo que estarían si no existieran esos prejuicios contra ellos. Algunos estudios han indicado que pertenecer a una minoría puede ser un factor de riesgo para desarrollar algunas enfermedades mentales, como la depresión o la ansiedad. Además, los miembros de los grupos minoritarios tienen menos empleos, tienen más dificultades para acceder a un puesto de trabajo, son puestos de menos prestigio y peor salario que los miembros de las mayorías. En el ámbito comunitario, la discriminación afecta en diferentes ámbitos de la sociedad, impidiendo en muchos casos su propio crecimiento debido a que se produce una fractura social e impide aprovechar los beneficios de la diversidad. Además, el grupo tiende a ser marginado, se evita el contacto con ellos y se les excluye de la sociedad. Habitualmente esta marginación deriva en problemas más graves como la formación de pandillas que incurren en actos ilegales y delictivos. Actitudes negativas. La discriminación además genera en las personas una serie de actitudes y comportamientos negativos que, como la ira y la agresividad contra los miembros que no pertenecen a su grupo. En muchas ocasiones esto lleva a la violencia verbal y física entre los miembros de los diferentes grupos, que puede tener consecuencias muy graves como el asesinato. Formas de combatirla. La discriminación tiene causas muy diversas y por eso parece complicado eliminar la discriminación y los prejuicios negativos por completo.
pero sí se han realizado numerosos estudios orientados a reducirlos y se han señalado varias técnicas que pueden resultar útiles para ello. Control consciente de los estereotipos. A finales de los 80, Devine realizó una serie de investigaciones que señalaban que incluso los sujetos que en principio no tienen prejuicios en ocasiones tienen comportamientos o pensamientos discriminatorios porque hay una serie de prejuicios que se adquieren en forma inconsciente. Legislación contra la discriminación. Parece complicado que se llegue a eliminar la discriminación a través de leyes porque no se pueden controlar los prejuicios y estereotipos de una persona, igual que no se pueden controlar sus pensamientos. Pero las leyes sí pueden garantizar que los miembros de las minorías no sean tratados de formas diferentes, y las leyes en contra de la discriminación reducen la frecuencia y la gravedad de estos actos. Otra función de las leyes es establecer normas e indicar qué es aceptable y qué no en una sociedad, en la medida que el individuo entienda que la discriminación no es aceptada en su entorno, será menos probable que emprenda esos actos. Contacto entre grupos mayoritarios y minoritarios. La hipótesis del contacto afirma que el contacto entre miembros de grupos diferentes lleva a actitudes más positivas de unos hacia otros. Este contacto servirá para que las personas del grupo mayoritario comprueben que los estereotipos que existen sobre el grupo minoritario no son correctos. Muchas gracias.